¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, sígueme en las redes sociales, estamos en Instagram, en ex Twitter, en TikTok a veces. Aprovecho de mencionar de que en Instagram recién abrí un canal de difusión que está bastante de moda, lo pensé bastante. Un poco como antes de abrir uno, al comienzo no me convencía tanto la idea como de simplemente postear lo que ya hago, siento de que no tiene mucho sentido, así que prefiero que sea un sector especial donde va a ser como un contenido aparte del canal. Ahí voy a poner textos, recomendar otras cosas, así que si alguien quiere un material complementario a lo que hago acá, les invito a que si usan Instagram, ahí se unan al canal de difusión. Siempre en mi descripción están los links de mi cuenta de Instagram en este caso. Así que muchas gracias por el apoyo. Gracias a la gente que ya está dentro. Vamos entonces a la noticia rayada de la semana, en donde les comento algún suceso relacionado al mundo de la música. Y hoy día quería hablar acerca de estos dichos del señor Damon Albarn, acerca de que este super regreso de Oasis que fue hace unos días atrás, por supuesto con gran éxito, todo vendido, todo increíble, y salieron montones de fechas, y por supuesto va a ser una gira mundial que por cierto van a pasar por estos lados. Estuvo en una entrevista el señor Damon Albarn, conocido por supuesto por Blur, conocido por Gorillaz, por su proyecto solista y tantos otros. A propósito también de esta siempre rivalidad entre Blur y Oasis como los dos grandes nombres del Britpop, dice que lo curioso es que nuestras 2 noches en Wembley serán eclipsadas por las 7 fechas de Oasis, y que en este caso, en esta guerra, dice que definitivamente Oasis le ganó a Blur. Dice, bueno, era obvio, ¿no? Creo que podemos decir oficialmente de que Oasis ganó la batalla, la guerra, la campaña, todo. Cita en este caso la entrevista: ellos son los ganadores, se llevaron el primer puesto, están ante una abrumadora evidencia, me alegra aceptar y reconocer la derrota. Es soberano y que Dios los bendiga, espero que todos lo pasen genial, pero ya estará en un lugar muy muy diferente. O sea, en términos como masivos, efectivamente Oasis tiene una popularidad mayor que Blur, y claramente todo este éxito abrumador que ha tenido la banda en el término mediático, las personalidades también de los hermanos Gallagher, todo este tema como de marketing que también ha estado detrás de el regreso de Oasis, que por cierto ha sido de una manera mucho más fuerte de cuando fue el regreso de Blur en su momento, si bien fue muy esperado y muy aplaudido, sin dudas eclipsa bastante y genera esta diferencia de que Oasis le gana a Blur. Pero estarán de acuerdo conmigo, sin dudas más de alguien, de que si comparamos como carreras musicales, Blur no tiene nada que envidiarle. Muy por el contrario, creo que es, en mi opinión, mucho más superior la discografía de Blur a la discografía de Oasis. Oasis tienen 2 discos increíbles que son los 2 primeros. Después como que empezamos un poco como un terreno con un campo minado. Hay discos ok, hay discos que no están buenos. En cambio Blur se ha mantenido bastante bien. Sacaron, después de la época más Britpopera, que de hecho si pensamos con el Parklife, que es el disco más Britpopero exitoso, ya después se metieron a otros ámbitos, rock alternativo, con el disco homónimo, con el disco 13 y así sucesivamente. Y los discos de la época de la reunión que han sido hasta ahora han sido bastante buenos. Obviamente no han sido discos perfectos, pero sin duda son discos bastante disfrutables y discos que de alguna manera han tenido buena apreciación de la crítica. Y creo que en cuanto a propuesta musical, sin duda Blur es una banda mucho más, Damon Albarn bastante humilde en este caso, siento yo, porque creo que claro, Oasis fue ganador en cuanto a lo mediático, pero sin dudas como en cuanto a impacto, influencia, Blur está ahí también. O sea, creo que también son una banda que está como en ese mismo nivel, como en cuanto a discografía al menos. Blur es superior, al menos mi visión. Creo que, no sé si qué creen ustedes, pero Oasis siento que respira mucho esos 2 primeros discos. En cambio Blur es una banda que todavía su creatividad sigue mostrando cosas. Curiosa la declaración, por cierto. ¿Qué creen ustedes al respecto? Vamos entonces a la siguiente sección que se llama Escucha Esto, en donde recomiendo un lanzamiento nacional. Y el día de hoy quiero comentarles brevemente el disco debut de la banda Súper Triste llamado Bloom. Este es el primer disco de este grupo que se enmarca en un sonido muy de los 90 en cuanto a propuesta. Aquí tenemos un sonido muy influenciado por el rock alternativo, también por el shoegaze, ese tipo de cosas. Tenemos guitarras bastante frondosas a lo largo de todo este trabajo, que por cierto fue anticipado con algunos cuantos singles desde el año pasado. Y el sonido de esta banda se enmarca en eso, ¿no? Tenemos esta distorsión, a la cabalidad en este álbum tiene mucho de eso, mucha energía.
acordes con novenas y otra guitarra que va soleando. La fórmula clásica del sonido shoegazero, pero con un bajo atronador. El bajo suena increíble en este álbum. La batería en muchos ratos fuera de control, eso se nota desde la primera canción. Aunque, claro, pasa mucho con el shoegaze, que la voz queda un poquito atrás, pero creo que ese énfasis de una influencia un poco más de rock alternativo hace que la voz tenga mucha más presencia a lo largo de este álbum. Tiene algunos efectos como de reverb o delay, pero con mucha energía, con mucha actitud, que no piensen que este es el shoegaze con una voz susurrante. A rato juega un poquito con eso, con esa cosa más susurrante, pero también tiene mucha fuerza en ese sentido. Hay canciones, por cierto, más reposadas, como el caso de Deja Vu, que tiene guitarras limpias, una voz mucho más melancólica, pero que después se va desarrollando y va explotando en un clímax y va ganando mucha más firmeza. Hay canciones también que son más enérgicas y un poquito más incesantes, como el caso de Evasivo, también Frío, que van un poquito más veloz en cuanto al beat. Aquí ganan un poquito más de energía en ese sentido, más de tratar de hacer una canción un poquito más acelerada. También hay una emocionalidad y una firmeza que se muestra a lo largo de este trabajo. Esto no es un trabajo apático, al contrario, es un trabajo que busca de alguna manera remover emocionalmente al oyente, sintiendo ese dejo de nostalgia que es clásico del shoegaze, pero también como esa cosa como edificadora o esta cosa como de tiradora para arriba, como en canciones como Algo Siento, que tiene esa dosis de rock alternativo que les mencionaba, super noventero, Super Smashing Pumpkins, pero también está este lado más fuerte en el caso de Nube, que también va en esa línea más adelante en el álbum. Para finalizar con el cual creo que es la mejor canción de este álbum, que es 36, que también es una sólida canción que marca todo esto que estoy diciendo. Tiene la emocionalidad en cuanto a la expresión vocal, tiene alta firmeza en el sonido de las guitarras y, por cierto, en la parte rítmica bajo batería suena igualmente atronador. Entonces me parece que es un sólido primer álbum. Creo que es una muy buena carta de presentación. Se nota que hay un gusto muy trabajado como banda y que tienen una idea súper clara de lo que quieran hacer como grupo, y esa fórmula la aplican a cabalidad haciendo canciones variadas en cuanto a lo que se puede hacer en este tipo de música, y lo hace igualmente memorable. Son buenas canciones, son sólidos temas sin pensar demasiado como de reinventar la rueda. Ahora, yo creo que la producción le juega mucho a favor, porque esto es un trabajo que no busca sonar tal como un disco en el año 96-97. Siento que este es un disco que se nota que tiene la solidez y la fuerza de un disco del año 2025, pero con las características musicales y las características de producción que requiere un disco de shoegaze rock alternativo. Así que creo que es un muy buen disco para aquellos que les gusta este tipo de música, si les gusta el lado más rockero, si quieren guitarras distorsionadas. Creo que pueden encontrar una muy buena tarde de escucha con Súper Triste. Así que más que recomendado este trabajo, por favor denle una revisada. Eso, vamos entonces a la siguiente sección en donde les muestro lo que escuché esta semana, y en el 3x3 que van a ver a continuación en pantalla verán que me puse al día con Lorde, el disco Virgin. Estaba muy bueno el disco de Lorde después de la decepción que fue el Solar Power. Definitivamente estaba bastante ahí escéptico con un nuevo álbum de Lorde, y afortunadamente creo que es una vuelta en forma. No me voló la cabeza, digamos, en el sentido como de que no es como el impacto de un melodrama cuando salió, pero sin duda creo que es un poco retornar a la idea de ese álbum en cuanto al tipo de canciones. Me gustó mucho la performance vocal de Lorde acá, los arreglos que tiene este álbum es bastante interesante, así que creo que me gustó escuchar a la Lorde hoy día como en esa sonoridad, y creo que es una buena noticia saber de que después de, digamos, con esta búsqueda y de esta como reinvención que está haciendo ella como persona, de alguna forma está planteándolo en la música, como que se nota que hay mucho como de volver a encontrar su centro, porque por lo visto Lorde ha estado con hartos cambios en cuanto a su identidad y en diferentes ámbitos. Entonces es muy bonito ver cómo eso lo traslada en un álbum, así que muy recomendado ese disco de Lorde. He estado muy fascinado con el disco de McKinley Dixon, el disco Magical Live. Es un disco de hip hop increíble con influencias de jazz, performance de banda, el rap, por supuesto las rimas, el flow que tiene McKinley Dixon es increíble. Este es uno de mis discos hip hop favoritos del año. Mi amiga Yara Hey, también tecladista y cantante de la banda de los Tunantes, gran amiga mía, siempre me recomienda increíble música y siempre lo trato de mencionar acá porque me recomienda cosas súper buenas. Y entre tantas cosas que hablamos siempre, me recomendó este disco de Patrice Rushen, el disco Straight from the Heart, que es un trabajo muy de la onda disco, pero un disco bien desarrollado, con énfasis en buenas canciones, buenos arreglos, buenos coros, un disco que tiene este lado funky con slap en el bajo,
bajo, pero también tenemos este lado mucho más romántico y meloso. Es un disco que tiene todo lo bueno que puede tener un disco de música disco, válgame la redundancia, y definitivamente está increíble, así que muchas gracias, amiga, por siempre recomendarme cosas increíbles. De ahí me fui a escuchar Omar Rodríguez López. Por alguna razón quería escuchar su carrera solista, que tiene tantos discos que por supuesto es una locura. Y me fui a The Apocalypse Inside of an Orange. Lo escuché quizás hace mucho tiempo, y ahora como que lo revisité y me gustó bastante. Tiene esa cosa desordenada y caótica clásica de Omar Rodríguez López, muy clásico de lo que desarrolló en The Mars Volta, y siento que aquí lo aplica acá con esas cosas medias disonantes, esas locuras de guitarras que siempre hace. Así que también muy interesante siempre escuchar a Omar Rodríguez López. De ahí me fui a este disco de The Knife, que no lo escuchaba hace caleta. Yo creo que como fácil 9 años que no escuchaba este disco, el Shaking the Habitual, de esta banda que tiene estas características de pop, bien aventuroso, a veces bien rítmico, pero también aquí tenemos cosas ruidosas, más industriales, más ambientales, pero bastante oscuras. Es un disco que puede ser tan denso como puede ser tan entretenido, como que combina esas dos cosas. Después de eso escuché este disco de Sharon Jones and the Dapkins, se llama 100 Days, 100 Nights. Este disco es muy revivalero del sonido Motown, del sonido del soul setentero clásico, y no conocía mucho de Sharon Jones y quedé muy encantado de su discografía. Tiene discos muy sólidos que buscan un poco esa idea antigua de soul. Hasta la portada es como muy soul clásico y está bien bueno, muy buenas canciones, y por supuesto para cantar soul tienes que cantar increíble, y ella lo hace, así que gran disco. De ahí me fui a escuchar Spinetta, Luis Alberto Spinetta, El Tester de Violencia, gran disco, grandes canciones, solos de guitarra, increíble, y por supuesto las líricas. No, es una persona que no necesita introducción. Después me fui a este disco Insights, el disco se llama Euphoria. Esta es una onda medio ambient pop que descubrí así indagando en internet, y tiene esta cosa bien ambiental, como de texturas, ambientes como muy relajados, reposados, una voz muy calmada. Está bien bueno, así que no lo conocía, se lo recomiendo para quienes les gusta un poquito más la onda más ambient. Y finalicé escuchando este disco de Lounge Lizards llamado Voice of Chunk. Este es un proyecto que tiene una época media no wave, media post-punkera, jazzeada, pero este disco es 100% jazz. Es un disco bien interesante que me gusta un montón. Si quieres como jazz moderno, pero digamos como ya más de los últimos 30 años, porque el jazz tiene mucho tiempo, este disco es súper interesante y lo disfruto un montón, así que también denle una revisada. Además lo escucho harto porque toca el Mark Ribot la guitarra, y él es un guitarrista que me fascina. Cuéntenme ustedes qué han estado escuchando su semana. Vamos entonces a la última sección en donde respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. Primera pregunta de Jorge Bolton: ¿alguna banda o artista que aún estés esperando ver por Chile y aún no hay luces de su visita? Bueno, la banda número 1 que quiero que venga a Chile es Blood Incantation. Lo he dicho en otros videos, saben lo obsesionado que estoy con esta banda. Retorno siempre que puedo, al menos escucho un tema por semana, o a veces un disco por semana de ellos. Banda metal favorita del momento, y me encantaría que vinieran. Dicen que vienen. Una vez leí por ahí de que estaba ese rumor, pero hasta ahora no ha habido nada concreto así como real, así que ojalá ocurra. Y por supuesto me encantaría que viniera Death Grips, pero ahí es menos todavía, y con suerte a lo más hicieron ese anuncio hace unos meses atrás, pero no se sabía qué iba a ser de ellos, así que también una banda que me encantaría y que nunca ha pisado Chile. Segunda pregunta de Gema.vego: ¿los skits en un álbum son necesarios? ¿Realmente aporta algo el desarrollo de este? Skits, para que la gente no sabe, son esos pequeños cortos como actuados y conversados que eran muy común en el hip hop de los 90. Pensemos en un disco como de Snoop Dogg, por ejemplo, en discos de Eminem, cosas de ese tipo, donde habían estos interludios entre canción y canción, y como que introducían un poco el mood, las características de la canción siguiente, y muchas veces era casi como de una película, como escuchar un radioteatro de bromas, chistes, o digamos poner un contexto de una situación en particular que te lleva a la canción, ¿no? Era casi como estar en una película. En esa época era muy común y era como bien entretenido, y con el tiempo eso se ha ido dejando. Como que fue una moda que pasó de pronto, y de alguna forma sí aportan, o sea, depende de lo que quiera hacer el álbum en particular. Hay muchos discos de hip hop que ocupan mucho sentido del humor, y para ese sentido del humor esos skits eran muy buenos como para un poco marcarte en ese mood y jugar también con el oyente. Entonces era divertido. Hay discos que quizás puede ser innecesario agregar un skit si es que no lo necesita, pero pensemos un disco de Snoop Dogg, pensemos un Doggy Style. Ese disco tiene momentos como que se escucha
escucha como medios de skits con harto sentido del humor, y él jugando y él haciendo esos juegos de palabras que le gustan harto. Entonces era una característica muy común, pero ahora no se hace tanto, quizás porque los discos se escuchan de otra forma, el mundo de las playlists y el mundo de Spotify quizás también cambiaron un poco la estructura de los discos, entonces quizás un poco por eso se ha dejado. Pero no, para mí no deja de ser entretenido, y de pronto se sale un disco con skits, ¿por qué no? Eso, última pregunta de Prosthetic-ID. ¿Cuáles son tus álbumes de punk como paradigma favoritos en Chile de este año? Te voy a recomendar 4 lanzamientos o 4 bandas que han sacado discos relacionados al mundo del punk. Hay un split que se llama Biomecánica del Crecer, que son 4 proyectos, pero que se enmarcan en el sonido del screamo. En este caso, La Chica de las Camelias, Retratos de Heroína, Zunkel. Así que escucha si es que no lo has hecho. Y el otro también que te quiero recomendar es el sonido del pop punk de Los Refrescos. Esto es un EP muy cortito que se llama Conoce a los Refrescos, que tiene esta cosa súper amigable, buena onda de un disco de pop punk. También del lado del mundo del hardcore punk está Alambre de Púas, que también sacaron un EP bien interesante. Y si te gusta la onda del skate punk, un punk mucho más técnico, afilado, incluso levemente metalizado, te recomiendo el grupo Cronos Debe Morir, que también sacaron un disco bien bueno este año. Así que eso, ahí tienes 4 lanzamientos de punk del mundo de la paradigma punk que te podrían gustar. Así que eso, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, considera suscribirte. Y bueno, nos vemos prontamente. Cuídense mucho. Chao, chao.